¿Quieres conocer el secreto para crear las mejores presentaciones educativas? En este video te lo explico. Te voy a compartir 3 principios rescatados de la literatura científica sobre cómo crear las mejores presentaciones, y al final de este video te voy a compartir mi consejo personal que he ido desarrollando a lo largo de todos los años que tengo trabajando con tecnologías educativas y específicamente trabajando con tecnologías para crear presentaciones, presentaciones por ejemplo para mis clases o para talleres, para congresos científicos, para conferencias o incluso las presentaciones que he hecho para mis exámenes de grado como el de licenciatura en Chile y el de maestría en México. Entonces te voy a compartir eso, pero antes me gustaría dar un poco de contexto a esta situación de las presentaciones con tecnologías educativas, con tecnologías digitales. Cuando nacen estas tecnologías digitales, cuando emergen, entonces nos dan muchas soluciones. Por ejemplo, ya no tenemos que andar cargando tantos materiales para hacer una presentación. Lo podemos hacer todo en un solo dispositivo. Tenemos muchas potencialidades. Podemos cambiar el color de la letra, lo que antes teníamos que cambiar de distinto lápiz o de distinto plumón. Entonces, muchas ventajas, obviamente. Pero también, y de manera muy natural, también emergen algunas dificultades, algunos problemas. Aquí en pantalla te muestro uno de los problemas clásicos a la hora de hacer presentaciones digitales, y es el uso excesivo de texto. Entonces, en esta diapositiva hay solo texto cuando las diapositivas, las presentaciones digitales son eminentemente visuales. Entonces, esto es un típico problema y me parece a mí que es el más común de todos. Este otro problema también es muy clásico en las presentaciones digitales y es el abuso de los colores, no cuidar los contrastes, y eso nos pasa porque pasamos de tener que cuidar mucho el uso de colores. Solo podíamos usar 2 o 3 colores distintos de plumones, por ejemplo, cuando eran físicas las presentaciones, pero ahora en digital podemos utilizar la paleta completa de colores y nos ponemos creativas o creativos y podemos tener alguno de estos resultados. Y quise poner también este ejemplo que me pareció un poco más moderno y que, si bien respeta algunos de los consejos, algunos de los principios sobre cómo crear buenas presentaciones, como por ejemplo utilizar imágenes sobre todo que evoquen ideas y muy poco texto, acá el problema es que la diapositiva está saturada de imágenes, o sea, no hay ningún lugar donde no haya una imagen, y el contraste entre la imagen y el texto es muy malo. Entonces a veces ni siquiera se puede leer, como en esta imagen de acá donde está el grupo, y tiene una frase aquí que casi no se puede, o sea, yo diría que no se puede leer. Si a ti te ha pasado alguno de estos 3 problemas o algún otro, estás en el video correcto, este video es para ti. Te voy a dar 3 secretos que te digo los he rescatado de la literatura especializada sobre la creación de presentaciones y este consejo personal. Ahora, voy a ser muy directo y voy a decir desde ya al comienzo del video: el secreto no tiene que ver con la aplicación. Voy a repetir: el secreto no tiene que ver con la aplicación. No tiene que ver con el software que tú uses, sino que el secreto tiene que ver con los principios con los cuales tú vas a crear esa presentación, no importando la aplicación, el software que estás utilizando. Obviamente la aplicación, el software es importante, y para eso en la descripción de este video te voy a dejar una publicación con las 15 mejores aplicaciones para crear presentaciones de este 2024. Entonces, cuando termines este video puedes ir a verlo. Pero en este video nos vamos a centrar en los principios para crear las mejores presentaciones y finalmente este consejo personal. El primer principio es: las presentaciones son una manera de comunicar eminentemente visual. Entonces, no es un libro de texto. No es la página de un libro lo que vas a estar haciendo en las diapositivas. Entonces, cuando tenemos una diapositiva como esta, al final no estamos usando el principio básico de las presentaciones digitales, que son la comunicación visual. Aquí aplica completamente la frase: una imagen vale más que 1000 palabras. Acá hay decenas de palabras en esta diapositiva y lo primero que nos comunican es agotamiento, aburrimiento, nos abruman, no queremos leer esa diapositiva porque ya nos presenta mucha información. Y eso le pasa a cualquier persona y obviamente le va a pasar a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes. Entonces,
mucho texto, si tienes mucho texto, la solución es preferir los esquemas y las animaciones. Entonces, este es un ejemplo, esta es una presentación mía. Entonces, acá te muestro, fíjense que tiene texto, pero está presentado de otra forma. Por ejemplo, hay conceptos claves, están en estos recuadros con un código de color y están organizados de cierta forma particular. Entonces yo sé que estas dos cajas de acá están relacionadas con esta. Aquí dice que son 37 resultados, aquí hay 36 y aquí hay 1. Entonces me está mostrando de manera gráfica, a pesar de que sea con texto, con cajas de texto, me está mostrando de manera gráfica la relación entre estas dos ideas con esta idea principal. Ahora, también esta es la parte final de esta diapositiva, pero si nos vamos al principio, yo aquí utilicé animaciones con mucho criterio para ir mostrando la información poco a poco, paso a paso. Entonces, esto corresponde a la revisión de literatura. Luego fijé un título que era mucho más específico que revisión de literatura. Luego fui poniendo uno a uno las ideas que yo quería ir comunicando, los conceptos. Entonces, acá puse el nombre de 3 bases de datos y puse una lupa, una imagen de una lupa. ¿Qué nos evoca la lupa? Buscar cosas. Entonces yo hice una búsqueda ahí. Tuve 37 resultados, apunta a esta otra idea anterior de la presentación y estos fueron los resultados. Tuve 36 resultados que no estaban directamente relacionados, sino que se referían con este otro concepto, y tuve un resultado, un artículo que sí estaba relacionado con lo que yo estaba buscando específicamente, y es este. Entonces, es muy diferente si yo les muestro esta presentación, esta diapositiva así, desde el comienzo, es muy diferente a que si yo la voy mostrando paso a paso. Entonces, una presentación digital es eminentemente visual, por lo tanto, si tienes mucho texto, el consejo, el secreto es prefiere los esquemas, las animaciones y obviamente las imágenes para poder comunicar tu idea. Ahora, el segundo secreto para crear las mejores presentaciones educativas incluye una idea por diapositiva. Y esto es clave, esto es lo más esencial, el secreto que a mí más me gusta, el principio que a mí más me gusta, porque te dice cómo tienes que hacer las cosas. Entonces, acá tenemos este ejemplo que, como les decía al inicio del video, es un ejemplo que es más fresco, que recoge algunas ideas, algunos principios ya más actuales de las presentaciones digitales. Está usando imágenes, está usando pocas palabras, pero está llena de ideas. Aquí cada una de estas imágenes apunta a una idea diferente. Entonces eso abruma, eso satura y eso además le mete ruido visual a lo que estamos viendo y al mensaje que queremos entregar. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si tienes una diapositiva así o llena de texto, lo que tienes que hacer es dividir esa diapositiva en varias diapositivas en donde vas a comunicar una idea. Acá un ejemplo que también es personal de una presentación que hice hace poco. Estaba dando una clase y en esta diapositiva yo lo que quiero es que la estudiante escanee ese código QR o que tipee esa URL en su computador, en su teléfono, para que vaya a esta presentación. Ahí los envía a una presentación en vivo o una presentación live, que es una cualidad que tiene la herramienta que yo utilizo para crear presentaciones, que es slides.com. Si te interesa esta herramienta, me puedes dejar ahí en los comentarios que te gustaría que te explicara en otros videos. Ahí déjame en los comentarios si te interesa para ponerlo en agenda y crear videos sobre esta aplicación. Entonces tiene la posibilidad de crear una vista en vivo, una vista live de la presentación, de tal manera que yo, que soy el presentador, voy a ser la única persona que va a estar cambiando las diapositivas, avanzando, retrocediendo, y en cambio mis estudiantes lo que van a poder hacer es, en sus dispositivos o computador, van a poder ver la presentación, lo mismo que yo estoy mostrando, pero no van a poder ni avanzar ni retroceder, sino que solo van a ver lo que yo les estoy mostrando. Eso me permite controlar el ritmo de la clase a través de la presentación, y además, otra particularidad, otra funcionalidad, otra potencialidad es que yo puedo poner enlaces, como por ejemplo este, y ellos pueden darle clic al enlace y los va a mandar a la página que yo quiero que vean.
Entonces yo quería hacer eso, quería que ellos hicieran esta acción y entonces en esa diapositiva solo puse ese mensaje. Por favor, ve a esa página. Nada más. Y a continuación quería reflexionar con ellos, que ellos me contaran qué es GeoGebra. Entonces era una clase sobre herramientas de GeoGebra para el álgebra. Y entonces acá, fíjense, la diapositiva está en blanco, hay solo una frase y además utilicé la imagen oficial de GeoGebra para resaltar un poco más es la idea que íbamos a discutir, que vamos a reflexionar entre todas y todos. Entonces, ¿qué es GeoGebra? La idea de ahí era propiciar, fomentar una discusión entre todas las personas en la clase. Entonces levantaban la mano, se ponían a hablar, yo les daba la palabra, iba guiando esa reflexión, esa discusión, y todas y todos tenían respuestas diferentes, obviamente relacionadas, y entonces yo le iba rescatando, íbamos haciendo esta reflexión grupal. A continuación puse esa imagen de tal manera que les comunicara a los estudiantes, oye, ahora esas reflexiones que hicimos, bueno, está muy bien, pero quiero que las registren. ¿Dónde las van a registrar? Bueno, dale clic ahí encima de donde está esta frase y te va a mandar a un formulario donde vas a poder registrar tus respuestas por escrito para que no se pierdan. Entonces, esa es otra idea. Y sigo manteniendo la idea de qué es GeoGebra, y aquí lo que yo quería comunicar es, cuando abrimos el software, esto es lo que nos aparece. Entonces lo más probable es que cuando yo les diga a ustedes qué es GeoGebra, la primera imagen mental que se les venga a la mente sea la vista gráfica, esa interfaz. Pero GeoGebra también nos sirve para otras áreas de las matemáticas, porque es un software de matemáticas dinámicas y nos sirve para todas las áreas de las matemáticas escolares. Entonces esa es una tercera idea o una cuarta idea sobre qué es GeoGebra, y que la compartí en otra diapositiva. Entonces, en cada una de estas diapositivas, lo que yo estaba abordando es, de manera general, es qué es GeoGebra. Pero en cada una de ellas yo estaba yendo a una idea mucho más específica de justamente de GeoGebra. Entonces, la discusión, que ellos guardaran sus respuestas, la interfaz gráfica, la imagen mental que tenemos y el contraste respecto de esta imagen o de esta idea tan fija de GeoGebra con una idea mucho más amplia. Entonces, una idea por diapositiva. Y acá lo importante es, no tengas miedo de dividir tu diapositiva en muchas, porque al final eso a ti te va a ir dando el ritmo, el flujo de tu presentación, y tú vas a ir controlando el tiempo, y no tenemos la problemática de tener un límite de diapositivas como antes lo teníamos cuando eran físicas, y era el costo muy elevado. No, acá podemos hacer las diapositivas que queramos, obviamente con criterio. Y ese criterio es, siempre tienes que preguntarte cuál es el mensaje que estás comunicando en cada diapositiva. Si hay un mensaje que se repite, entonces tienes que eliminar alguna de ellas, o si hay un mensaje que sigue siendo muy complejo, tienes que dividirlo en más diapositivas. Recuerda, una idea por diapositiva. El tercer secreto es la repetición. ¿A qué se refiere este concepto, esta idea de repetición? Se refiere a usar elementos de diseño similares para crear cohesión y unidad en tu presentación. Entonces, ¿a qué me refiero con elementos de diseño similares? Pueden ser los tipos de fuente, o sea, el tipo de letra, los colores o incluso el tamaño de la fuente o de las letras. Acá te estoy mostrando una presentación, la vamos a ver así de manera general. No vamos a ir cada una de las diapositivas, sino que toda esta vista general de las diapositivas, porque acá se ve claramente, por ejemplo, el uso de colores. Aquí hay colores que están predominando, por ejemplo, el verde, el naranjo, el fondo siempre es blanco, e incluso hay un poco de gris, pero siempre están los mismos colores, y ese código de colores entonces también entrega información. Si te das cuenta, aquí siempre los títulos están en verde, entonces eso va creando una repetición y nuestros estudiantes cuando estén viendo las presentaciones van a entender ese código, lo van a ir entendiendo. Además, el tamaño de la fuente. Aquí estoy utilizando, por ejemplo, en estas diapositivas, tienen un título ahí atravesado en mayúsculas sostenidas en el centro de la diapositiva, y eso entonces está comunicando una idea muy concreta que después se va a estar reforzando en el título que va a quedar de manera permanente en la diapositiva. Entonces, acá también hay un código respecto de
el tamaño de la fuente, ¿cierto? Combinado con el color. Entonces, ese tipo de repetición ayuda mucho a generar cohesión y unidad en nuestra presentación. Aquí hay otro ejemplo en donde también se ve mucho el uso del color naranjo, por ejemplo, para los títulos. Acá hay menos uso de colores y hay más uso de imágenes. Entonces, estoy repitiendo colores, estoy repitiendo tamaños de las letras y estoy repitiendo el uso de imágenes para evocar ideas. Entonces, la repetición también es un aspecto fundamental y es el tercer principio para crear las mejores presentaciones educativas. Y finalmente, mi consejo personal, que como te digo, he desarrollado a lo largo de muchos años trabajando con tecnologías educativas y haciendo presentaciones para diversas ocasiones. Y mi consejo, y este incluso lo conocen mucho mis compañeros en el posgrado porque lo digo mucho, lo recomiendo mucho, el consejo es hacerse cargo de toda la información que uno pone en las diapositivas. Entonces, si tú vas a poner algo en las diapositivas es porque lo vas a mencionar, porque lo vas a explicar. Si pones algo y las personas lo están viendo, los estudiantes lo están viendo, pero tú no aludes a ese elemento, entonces ahí genera un conflicto entre lo que está viendo tu audiencia y lo que tú estás presentando y tu discurso. Entonces ahí hay una crisis en el discurso, en el objetivo comunicativo de la presentación. Entonces, yo utilizo mis diapositivas como si fueran apuntes. Entonces yo no utilizo aquí una notita al lado, ¿cierto? Para tener apuntes, no. Yo utilizo mis diapositivas como si fueran apuntes, de tal manera que a mí me evocan ideas y esas ideas yo las voy a ir comunicando. Y aquí un ejemplo muy sencillo. Esta es la portada de una presentación y acá generalmente en las portadas se pone mucha información. Por ejemplo, se pone en qué universidad está uno, en dónde está, el curso, el título, quién es uno, etc. Entonces, a veces uno pasa muy rápido por acá, pero a mí me gusta detenerme en información que va a ser importante. Por ejemplo, obviamente yo les comunico a las personas, a los estudiantes en esta clase, les comunico quién soy yo, mi nombre, por ejemplo, la pronunciación era diferente de cómo es mi nombre, que es Sergio. Acá lo pronunciaban Sergio, entonces ahí yo quería generar una cierta cercanía, entonces utilicé mi nombre incluso para poder generar esta conexión con los estudiantes. Además, también les quería decir quién era yo en términos académicos para validar la clase que iba a estar dando, para validar quién es la persona que me va a hablar de GeoGebra. Entonces, bueno, soy estudiante de doctorado, pero además también soy embajador GeoGebra, entonces con esas credenciales yo les vengo a hablar de estas herramientas de GeoGebra para la enseñanza del álgebra. Y vengo de acá, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una información importante y que si la estoy poniendo en la diapositiva es porque la voy a utilizar. La manera en que lo utilice ya va a tener que ver conmigo, pero la voy a estar utilizando. Y acá, esta es la última diapositiva, en donde yo ya terminé mi exposición, ya terminé mi clase, y entonces acá yo ya le estaba dando las gracias a las estudiantes y los estudiantes por su participación, por su colaboración, por su atención, y además acá es primera vez que yo les comunico información de contacto. Entonces, si ellas o ellos están interesados en seguir la discusión o tienen alguna duda que quedó en el tintero, me la pueden comunicar por ahí. Entonces, si vas a poner algo en tus diapositivas es porque lo vas a usar. Entonces, ese es mi consejo personal, hacerse cargo de toda la información que va a ir en las diapositivas. Y de esa manera hemos concluido con este video con el secreto para crear las mejores presentaciones educativas, en donde te he compartido 3 secretos. Primero, comunicación eminentemente visual. Segundo, incluir una idea por diapositiva. Tercero, la repetición. Y cuarto, este consejo personal de hacerse cargo de todo lo que pones en las diapositivas. Espero que este video te haya servido y te haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.